las tonterías de la Real Academia Española. A ver, hay que contar primero qué es la Real Academia Española. La Real Academia Española es una especie de organización que se fundó en el siglo XVII para limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua, y lo hizo un conde, creo que era, un noble, esa gente que cree que tiene sangre de bolígrafo. Hoy, a esta hora ya deben haber acabado, sí, hoy tuvo su pleno la Real Academia Española para discutir si el solo cuando significa solamente debe llevar tilde o no. Cállate. Hacía ya 2 streamings que no hablaba mi reloj, con ustedes mi reloj Siri, inteligencia artificial. Bueno, decía yo, hoy tuvo su pleno la RAE para discutir el tema de la tilde de solo, porque ellos van a decidir y todos nosotros vamos a decir sí, buena. Bueno, y digo que hoy tuvo su pleno la RAE, a donde no va la mayoría de los académicos. Ustedes creen que Vargas Llosa viene a las... Bueno, pero es que la RAE trabaja una tarde a la semana durante el curso académico. El curso académico dura 30 semanas en España, o sea que durante 30 días, par de horas en la tarde, de 30 tardes, trabaja la Real Academia Española. No se vayan a fatigar, no se vayan a cansar, es tremendo, cargan con toda la responsabilidad del idioma, según creen ellos. Bueno, no 30 días, porque este año, el 8 de diciembre, fue la fiesta de la Inmaculada Concepción, cayó en jueves y entonces tampoco trabajaron ese jueves. Porque tú sabes que es la Real Academia Española Católica, Romana y Apostólica. Señores y unos señores y unas pocas señoras, que son 8 señoras de los 46 académicos, que no cobran por ser académicos, salvo las que les pagan desplazamiento, comida, alojamiento y demás para ir al pleno los jueves, ¿no? Entonces, si tú vives en Galicia, te pagan el avión y te pagan el hotel y te pagan la cena, y si cenas con muchas ganas y un vino de estos buenísimos, también te lo pagan. Además de que ser académico da privilegios. Te escribes en los diarios, cobras más que un papanatas como yo, y por supuesto cuando te invitan a dar conferencias o cuestiones del orden académico, pues te pagan mucho mejor que al resto de la humanidad porque eres académico de la Real Academia Española. ¿Ok? ¿Y quiénes son los académicos de la Real Academia Española? Bueno, pues son filólogos, lingüistas, periodistas, economistas, filósofos, arquitectos, juristas, escritores, cineastas y científicos. Su responsabilidad es hacer el diccionario. Los diccionarios los hacen los lexicógrafos. De las 46 personas que conforman la academia, creo que hay una lexicógrafa. Y antes no había ni uno, Nadie era experto en hacer diccionarios. Había hasta actores. Hay un director de teatro ahora, creo. Había caricaturistas, dibujantes, ¿sabes? El lenguaje. Y por eso ellos creen que dominan, que mandan en el lenguaje, y se les ocurren cosas como escribir whisky con G, U, con diéresis, I, S, Q, U, I. Así escribían whisky. Y decidieron un día que lo de los 1.000 millones no les gustaba, pero como en francés se dice milliard, 1.000 millones se dice milliard, se lo copiaron y decidieron que ahora todos íbamos a decirle millardo a los miles de millones, que no lo dijimos afortunadamente. También un día salieron con que no se podía, no existía ninguna palabra en español que acabara con M, y entonces el CD-ROM, que termina con M, debería llamarse CD-ROM con N, y que el modem debería llamarse modem, primero que nada porque normalmente el acento caería en la E, y segundo porque no se acaban palabras con M y por lo tanto hay que ponerle una N. Entonces el CD-ROM era de pronto una memoria de solo lectura, porque era memoria de solo lectura, memoria con N, y el modem era modulador de nodulador, porque ya no era un modulador de modulador. Y también se les ocurrió escribir blue jeans con Y y todo así recto, en vez de los vaqueros que usamos toda la vida. Bueno, eso es la RAE, que hoy está discutiendo acerca de si debemos usar la O
acentuada con tilde o no cuando queremos decir solamente. Y si debemos usar la tilde cuando esta, aquella y otros demostrativos se utilizan como demostrativos precisamente y no como adverbios. No como adverbios, como... No me acuerdo. Por favor, no le hagan caso a la RAE, ¿sí? No tienen idea. Les gusta sentir que tienen poder y la gente les da poder y les dan ciertas atribuciones. Y, ay, es que la RAE dice que no. Yo nunca dejé de tildar los demostrativos y nunca dejé de tildar solo cuando significaba solamente. ¿Por qué? Porque a mí me parece que así es más claro lo que yo estoy escribiendo. Y yo escribo para mi público y no escribo para la Real Academia Española. Porque mantener vagos no es lo mío, que ya me jode que le dejen varios millones de euros al año a la Real Academia Española para que haga sus tangos. ¿Ok? Hacen sus fiestas y se ponen birretes y se ponen capas. Y, ay, doctor, ay, pues usted también es doctor. Ay, pues aquel no es doctor, pero es mi amigo, lo traemos como doctor. Porque ¿saben ustedes cómo se eligen a los académicos de la lengua? Es la Real Academia no es la Real Academia de la Lengua, pero funciona como una academia de la lengua. ¿Saben cómo se eligen? Los eligen ellos a sus amigos. O sea, no hay académico que no sea amigo de los académicos anteriores. Se reúnen y por voto secreto, ya se había puesto de acuerdo antes, nombran a fulanito académico. Y él, ¡ay, qué sorpresa! ¡Oh, nunca me lo esperé! Vamos, es una desvergüenza total porque pueden nombrar a quien les dé la gana. No necesita ser filólogo, no necesita saber el idioma, nada especialmente del idioma español, no necesita ser gramático, no necesita ser lexicógrafo, especialista en hacer diccionarios, cuando el trabajo fundamental de la Real Academia es hacer el diccionario. Nah. Es que fulano me cae muy bien, ¿y qué es él? No, dibujos en los periódicos, ¡ay, tráelo! Y lo traen. Y lo hacen famoso como académico. Y 30 jueves al año, si no tiene nada mejor que hacer, va a fingir que trabaja. No le hagan caso a la RAE. Los diccionarios deben ser de uso. Los diccionarios deben indicar cómo usamos el idioma. ¿Qué es lo que hacen los diccionarios razonables, como el diccionario del inglés? Pero en la Real Academia Española llevan siglos creyendo que ellos son los que dictan la forma en que usted y yo podemos usar el lenguaje. Y si usted en Argentina, en Colombia, o en Costa Rica, o en República Dominicana lo usa distinto, pues usted está mal, es lo malo de ser de colonias, hombre. ¿Para qué vive usted en las Indias Occidentales pudiendo vivir en Madrid? Porque igual pasa si usted es gallego o andaluz, no lo ven con mucho mejores ojos la Real Academia Española. No les hagan caso. Dijo el Quijote alguna vez, cuando le enseñaba a Sancho, tuve una discusión con Sancho sobre eructar y regoldar, y le dijo que al final la gente decidiría cuál palabra se iba a usar, porque es el vulgo y el uso los que tienen potestad sobre el lenguaje. El vulgo somos usted y yo, y el uso es lo que hacemos todos los días con el lenguaje sin que nos esté supervisando la Real Academia Española y sus tonterías.